Quiero presentarle al doctor Arturo Pinto Zabaleta. Quiero destacar cuatro aspectos de su vida. Uno que más me enseñó su periodo escolar, su carrera de médico, su servicio público, y que ahora, ya retirado, se ha dedicado a estudiar interacciones del medio ambiente con la genética para configurar el fenotipo. Él nació hace tiempo en un lugar lejos de acá, un lugar que se llama Hueldad, tuve que buscarlo allá en Chiloé. Tiene una localidad cercana a Quellón, y tiene la gracia que tiene uno de los humedales costeros más grandes de Chiloé, ¿verdad? Así es, No maravilloso. se secaba todavía. Es un estero gigantesco, maravilloso, de una riqueza infinita de Ya. la naturaleza. Creció en Puerto Aguirre, en el Cipero del Cholo, la caleta de pescadores. Su enseñanza básica fue en la escuela pública número 18 y la media en el Liceo de Aysén de Castro. De ahí saltó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, año 65, su clínica la hace en la sede Occidente, y hace su internado en el Hospital Regional de Temuco. En Chile tenía un programa experimental de internado en la región, no sé si eran 12 meses o un tiempo Internado completo. completo, Sí. Ya. Con evaluación aquí. Exacto. Luego fue médico general de zona en Lonquimay, hace la beca de medicina interna en el Hospital Regional de Temuco, el que en ese tiempo era la sede Temuco de la Universidad de Chile, y completa su formación de nefrología en el Hospital Concepción de Aguirre, y después tiene una beca con ISIC para ir a Oxford, ¿no es cierto? Y tuvo una pasada por Albert Einstein de Nueva York. Se desempeñaba como jefe de unidad de hemodiálisis del Hospital de Temuco y director del programa de trasplante de la nueva región, y con muchos nefrólogos hemos trabajado en UTI bastante tiempo en nuestras vidas. Él lo hizo también. El Uremian fue presidente del Colegio Médico de la nueva región y Seremi Salud de esa misma región. Fue presidente de la Asamblea de la Civilidad y exploró el campo político, fue concejal en Temuco en 2 periodos. Y ahora está dedicado al estudio de los temas que nos va a hablar. Él nos va a presentar el trabajo Epigenética y Evolución, basado en una historia maravillosa, presente en nuestro desafío existencial de Guillermo Fenestro. Adelante tú. Buenos días. Quisiera expresarles mi alegría por compartir con ustedes esta mañana en este espacio lleno de historia al servicio y desarrollo de la medicina en nuestro país. Al doctor Emilio Ressler, presidente de la Academia de Medicina, mi profundo agradecimiento por haber hecho posible esta oportunidad de diálogo. Muchas gracias, Emilio, por tu generosidad de siempre. Esta mañana recordaba mis tiempos de estudiante en la escuela número 18 de Puerto Aguirre, una isla, una de las casi 1000 islas del archipiélago de los Chonos. Un profesor, 2 profesores a veces, 7 cursos. Recuerdo a mis compañeros, la mayoría hijos de huilliches y de onas, algunos de los cuales iban en bote desde sus islas a esta isla donde estaba la caleta de pescadores, en donde estaba la escuela. Recuerdos también cariñosos para el profesor Moncada, que me enseñó a escribir y a leer. Casi todos mis compañeros, primera generación, no de universitarios mañana, sino primera generación en sus familias que iban a aprender a leer y a escribir. En diciembre de 1964, hace 60 años, terminado mi bachillerato en Chiloé, decidí partir a Santiago.
con una pequeña maleta cargada de sueños. ¿Puede acercarse un poco más al micrófono? Quería estudiar medicina. Quería estudiar medicina, pero no tenía idea de mis posibilidades. Y tampoco sabía qué es lo que había que hacer. Sería la primera vez en mi vida que cruzaba el canal de Chacao. Siguiendo a Benjamin en realidad, Benjamin, avanzamos al futuro retrocediendo hacia el pasado. Esa es la historia que quiero contarles y el significado que esto tiene para entender mejor lo que somos los humanos y cómo hacemos frente a esta epidemia, que igual que para ustedes y todos los que trabajamos en salud y lo sufre nuestra población, es un verdadero desafío existencial. Siguiendo a Benjamin, iniciamos nuestro recorrido. Acudo a Darwin, que con su obra El origen de las especies por medio de la selección natural marcó un antes y un después en la comprensión de la historia de la vida. En su autobiografía señala que el viaje del Beagle ha sido con mucho para él lo más importante de mi vida y ha determinado toda mi carrera. Poco se conoce que de los 5 años que duró el viaje, por casi 2 años estuvo recorriendo Chile. Inimaginable fue para mí conocer de su puño y letra esta descripción. El Beagle deja Valparaíso y se dirige hacia el sur, hacia la isla de Chiloé, y visita numerosas islas conocidas con el nombre de Archipiélago de los Chonos. El 10 de diciembre de 1827 hace su llegada aquí. Darwin escribió: 3 días detenidos por una terrible tempestad. La tierra está cubierta de selvas tan espesas que todos mostramos en el rostro, las manos, en una palabra en todo el cuerpo, las huellas de los esfuerzos que hemos hecho para penetrar en sus soledades. Un siglo después, un poco más, esa descripción interpretaba con la justeza de un excepcional naturalista la realidad que en mi niñez conocí. Allí crecí, en Puerto Aguirre, caleta de pescadores, una de las 1000 islas del archipiélago austral. Es la única fotografía que conservo de mi infancia, aunque estaba en ese momento por nacer. Estaban mis padres, la pequeñita que está con ellos es mi hermana mayor, y calculo que en ese momento yo estaba en la etapa de desarrollo fetal. Al fondo, esa isla al fondo es Puerto Aguirre, y allí nos moveríamos años después para poder cursar la enseñanza en la escuela número 18. Estudié medicina en la Universidad de Chile, como lo ha señalado el doctor Ressler, en el Hospital San Juan de Dios. Un saludo cariñoso. Me he encontrado con la doctora Pinto, que fue una de mis queridas profesoras. Y veo ahora al profesor Rodolfo Armas Cruz, que recién ingresa, y con quien me une una gratitud permanente. Él sabe por qué. Y tengo un recuerdo increíble de su padre, el profesor Rodolfo Armas Cruz. Contaba que estudié en el San Juan y cursando el 6º año en 1970, el decano, profesor Alfredo Jadresich,
propuso a mi curso realizar un internado experimental en el Hospital Regional de Temuco con miras a consolidar el proyecto de la carrera de medicina, sede de Temuco, de la Universidad de Chile, cimiento de la actual Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. A mano alzada, un grupo de 11 estudiantes decidimos partir. En lo personal, aquí había encontrado el lugar imaginado, un hospital modesto en recursos materiales y tecnológicos, una realidad desafiante, pobreza extendida, desnutrición profunda, mortalidad infantil hoy inimaginable. Al frente, una comunidad de trabajo, profesionales de la salud, acogedora y con sentido de misión y sueños poderosos. Desde mediados del siglo XX, hemos estado viviendo en todo el mundo, en distintos momentos según el nivel de pobreza o prosperidad de los países, una transición epidemiológica sin parangón en la historia. He tenido la experiencia de vivirla con perplejidad desde mi servicio de medicina del Hospital Hernán Enríquez de Temuco. Una transición desde una realidad de pacientes con enfermedades infecciosas ocupando casi todos los recursos a la actual epidemia de enfermedades crónicas. Los evidentes avances de la medicina moderna no han logrado impactar de manera significativa la trayectoria de esta nueva realidad. Diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, broncopulmonares, cáncer, depresión, demencia, enfermedad renal crónica y otras se han constituido con rapidez y masividad en el curso de pocas décadas en las causas de más del 70% de la morbilidad y discapacidad y más del 80% de la mortalidad en Chile y a nivel global. Han superado ya plenamente la capacidad de respuesta de nuestros sistemas de salud. ¿Cómo explicar aquello y así avanzar a un diagnóstico más temprano e incluso prevenir? Thomas Kuhn, en su texto clásico La estructura de las revoluciones científicas, demuestra que el progreso de la ciencia no es solo el resultado de la acumulación de conocimiento científico. Se construye además mediante la elaboración de paradigmas, esto es, una síntesis, una visión, cuya validez se mantiene hasta que nuevas evidencias o una nueva interpretación de los hechos da paso a una visión alternativa y a un nuevo paradigma. Pues bien, durante el siglo XX, la biología, que es la ciencia de la vida, y por lo tanto también de la medicina, estuvieron condicionadas por el paradigma genocéntrico, de la herencia genocéntrica, también llamada síntesis moderna o neodarwinismo. Según esta visión, el cambio genético, o sea, la modificación de la secuencia del DNA, un proceso al azar de naturaleza gradual, lenta en el tiempo, sería la única causa de los cambios en el fenotipo, es decir, de los rasgos, fisiología, fisiopatología y estructura de los organismos vivos, incluyendo, por cierto, nosotros. Según este paradigma, somos nuestros genes, para bien o para mal, para la salud y para la enfermedad. El genoma DNA sería la plantilla de información que solo se lee, unidireccional, desde el DNA al RNA, desde allí a la síntesis de proteínas, tejidos que constituyen los órganos del organismo.
Los genes se mantendrían aislados de los cambios internos y del ambiente externo. Esta visión genocéntrica fue fortalecida por el descubrimiento de la estructura de doble hélice del DNA en 1954 por Watson y Crick, un hecho decisivo en la historia de la ciencia, a quienes se les otorgó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Aquello creó una atmósfera propicia para el proyecto Genoma Humano en 1990. Su publicación el año 2001, con la secuencia del 90% de los 3.000 millones de bases nucleotídicas, provocó inusitadas expectativas. Se le consideró como la escritura de la vida, una revolución en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la mayoría, sino de todas las enfermedades humanas. Como nunca, la expresión somos nuestros genes parecía realidad. El determinismo biológico se imponía sin contrapeso. Sería, sin embargo, por poco tiempo. Casi un cuarto de siglo después, es claro que las expectativas del proyecto Genoma Humano superaron largamente la realidad. Al menos en relación con el diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas. La primera gran sorpresa fue encontrar que el 97% del genoma humano no codifica proteínas. ¿Y qué hace entonces? Un error salvaje de la madre naturaleza. Eso no es imaginable para nosotros, pero sí para Watson, el premio Nobel y figura tutelar de la medicina durante el siglo XX. Aún bien, dado que, según el axioma del determinismo imperante, toda información importante solo podía fluir desde el DNA hacia el RNA para la síntesis de proteínas, el profesor Watson lo denominó, fíjense ustedes, basura. Así, literal. Publicado en Nature, en una nota de él, después de hacer sus primeras observaciones sorprendentes. Los estudios posteriores de biología molecular demostraron, paradojalmente, que aquí reside ni más ni menos que el epigenoma, el complejo sistema regulador de la actividad de los genes, es decir, el patrón de los genes, de nuestros genes. Y ahí está la posibilidad que tenemos para revertir y hacer frente a esta epidemia de enfermedades crónicas. Bueno, eso era antes, siglo XX. Eso es después. Así ingresa al escenario de este siglo la epigenética, la nueva disciplina que está reescribiendo nuestra comprensión de la historia de la vida, del origen de la salud y la enfermedad, de la herencia y la evolución. El término fue acuñado por Conrad Waddington, biólogo del desarrollo, genetista y filósofo, un hombre con una formación renacentista, quien la definió como el complejo proceso de desarrollo que media entre genotipo y fenotipo. Epigenética también puede definirse como el conjunto de modificaciones del ADN, vía acoplamiento de pequeñas moléculas que modulan, regulan la actividad de los genes, los activan o los silencian, sin modificar su secuencia, potencialmente reversibles y heredables. Los mecanismos a través de los cuales estos cambios epigenéticos se producen son metilación del DNA, modificaciones de las histonas y microRNA.
Como ustedes saben, hace un mes o algo así, la reciente adjudicación del Premio Nobel de Medicina y Fisiología lo fue a dos distinguidos investigadores de Harvard por sus notables trabajos, una vida de trabajo en la comprensión progresiva del rol de los microRNA en la biología, en la salud y en las enfermedades humanas. Pareciera que hoy día la epigenética se ha puesto pantalones largos. Los estudios genómicos revelan que tales mecanismos operan en todos los organismos vivos, desde los comienzos de la historia de la vida. Se han detectado mecanismos epigenéticos en las arqueas que tuvieron la ocurrencia de decirle a otra bacteria: ¿para qué nos vamos a destruir? ¿Por qué no nos asociamos y hacemos la vida juntas? La endosimbiogénesis. Así nació, doctor Wolf, doctora Pinto, ustedes saben muy bien. Y esa maravilla nos permite, a partir de eso, explicar la diversidad creciente de las distintas formas de vida. Y además, el hecho maravilloso de que la arquea se puso con los mitocondrias. Nuestras mitocondrias son antiguos restos desde hace, ¿cuánto? 4.500 millones de años. Y que hacen posible la vida de los seres humanos y la cadena de la fosforilización oxidativa. Mientras el resto de la célula de esa amistad increíble le presta aquello que las arqueas no tenían. Y se comparten, y se han compartido, y siguen compartiendo DNA por un lado y otro, de acuerdo a las circunstancias de las experiencias que les toca vivir. ¿Y qué pasa con las plantas? Lo mismo. La maravilla de las plantas, qué sabiduría, utilizar la energía fotosintética para generar glucosa a partir del anhídrido carbónico y el agua, y así purificar nuestro maltratado aire atmosférico, liberando oxígeno, que para las plantas es un desecho, y para nosotros la energía vital. Y luego eliminamos el anhídrido carbónico, que le sirve a las plantas para hacer su vida. Y así, por millones de años, la naturaleza y este microcosmos maravilloso ha hecho posible una regulación infinita de nuestro planeta Tierra y asegurado la diversidad de la vida. Y que ahora nos tienen problemas. Señalaba que algunas características claves del epigenoma. El epigenoma se caracteriza por respuestas flexibles y de extrema sensibilidad frente a los cambios intracelulares e extracelulares en nuestra fisiología o en el ambiente al que el organismo está expuesto, desde la gestación y a través de todo el curso de la vida. Los factores o estímulos que son capaces de inducir cambios epigenéticos son extremadamente diversos. ¿Ustedes lo ven? Nutrición, actividad física, inactividad, emociones, estrés, sociabilidad, situación socioeconómica, enfermedades crónicas, tabaquismo, polución ambiental, drogas, entre ellas alcohol, maltrato, la cultura que llevamos, cómo vivimos, la calidad del sueño, microbioma, ritmo circadiano, ingravidez, ahora con los viajes espaciales. El gran drama de los astronautas es el impacto formidable, para mal, desarreglo sistémico, producto de los cambios epigenéticos que están siendo, por la tecnología moderna, visualizados día a día desde que comienzan su periodo de ingravidez. Y es el gran desafío, uno de los grandes desafíos a superar si queremos seguir más allá de lo conocido y alguna vez aspirar a llegar a Marte. Señalaba, este intercambio fundamental para el desarrollo y la salud puede ser también factor de riesgo o causa de enfermedades crónicas, según el tipo de modificaciones epigenéticas evocadas. En el caso de las etapas precoces del desarrollo humano, durante la vida intrauterina, la madre entrega claves al embrión y al feto
marcas micromoleculares epigenéticas de las ya mencionadas, que transducen su situación nutricional, historia de vida y fisiología, y ellos, en virtud de encontrarse en una etapa de singular plasticidad biológica, ajustan su trayectoria de desarrollo, su fisiología y estructura, preparándose para enfrentar el entorno en que presumiblemente vivirán. Hoy sabemos que también el padre transmite estas señales epigenéticas a través de los espermatozoides. Similares patrones de respuesta biológica se han encontrado en diversas especies estudiadas, sugiriendo un mecanismo de evolución adaptativa. En efecto, durante milenios, las condiciones de privación para los humanos se sucedían inalterables generación tras generación. Así, el pronóstico materno, las claves por ella entregadas pudieron ser ajustados predictores y la respuesta fetal en términos de fenotipo ahorrador tuvo sin duda carácter adaptativo y construyó fundamentos de sobrevivencia. Durante el siglo XX el mundo cambió. En distintos momentos, para distintos países, la cultura contemporánea y un cierto aumento de la prosperidad, aunque discreta y desigual, determinó que el sistema predictivo materno-fetal, particularmente en los sectores menos favorecidos, resultara no adaptativo. Al encontrarse sus descendientes portadores de un fenotipo ahorrador, mediados por mecanismos epigenéticos con un ambiente con mayor disponibilidad de alimentos de alto contenido calórico, grasas saturadas, alimentos procesados, alta ingesta de sal, sedentarismo creciente, tabaquismo, su condición de mayor vulnerabilidad, facilita en ellos, desde temprana edad, el desarrollo de factores de riesgo adicionales que actúan sinérgicamente y que se expresarán más tarde en la trayectoria de sus vidas como enfermedades crónicas, a menudo múltiples, en una misma persona, dado el carácter sistémico de la fisiopatología epigenética. Desafortunadamente, en el contexto del mundo de hoy, el creciente sobrepeso y obesidad de las embarazadas y de los padres multiplican y agravan el impacto fisiopatológico de los cambios epigenéticos del desarrollo embrionario y fetal. El doctor David Barker, epidemiólogo inglés, en su trabajo clásico Mortalidad infantil, nutrición infantil en Inglaterra y Gales, publicado en mayo de 1986 en el Lancet, planteó la hipótesis entonces provocativa que factores adversos del embarazo y la niñez temprana, asociados a la pobreza, aumentaban la susceptibilidad para el desarrollo de enfermedades crónicas en la vida adulta. Hipótesis que hoy, después de décadas de estudio en humanos y experimentación animal, constituyen un robusto y nuevo paradigma. Recuerdo con nitidez el profundo impacto que nos provocó la lectura de este artículo. Abrió la huella de una travesía que ha cruzado fronteras, sin carta de navegación, de asombro en asombro, ampliando horizontes de sentido y comprensión que aún perduran. No son nuestros genes los responsables de las enfermedades crónicas, planteaba el doctor Barker. El tiempo le ha dado la razón. Así, nuestra desigualdad comienza desde muy temprano. Y nuestra historia de vida irá generando día a día respuestas epigenéticas, en algunos casos adaptativas, en otros no adaptativas, aberrantes, iniciando procesos fisiopatológicos que lentamente a lo largo de nuestra trayectoria conducirán a lesiones estructurales en órganos y sistemas, configurando síndromes clínicos que denominamos enfermedades crónicas. Nuestro DNA sigue siendo el punto de partida, pero no es el molde imaginado, que solo se lee autónomo, indiferente a las influencias ambientales, a las condiciones de vida. El responsable absoluto del fenotipo, de aquello que vamos siendo. Hoy sabemos que se parece más a un guión. Imaginemos una orquesta, una película, una obra de teatro. Un mismo texto con distintos actores y directores. Esos distintos actores y directores son las respuestas epigenéticas
que la vida va por nuestra manera de vivir generando, el resultado será distinto. Uno de los logros más importantes de la biología molecular y la citogenética ha sido la develación que el genoma no solo se lee, también se reescribe. Las células lo hacen a partir de complejos y bien articulados mecanismos de regulación, orquestados por redes de sistemas biológicos interconectados en múltiples niveles, según las necesidades de la fisiología y las influencias ambientales. ¿Cómo lo hace la célula? Sería para una conversación muy larga. Pero en síntesis, pensemos que en cada segundo de la vida de cualquier ser vivo, una célula es como una suma enorme de sistemas complejos que están construyendo y destruyendo micro y macromoléculas, organizando su coordinación, comunicándose a manera de personas curiosas con cada uno de los tejidos del resto de nuestro organismo, recibiendo señales, haciendo rearreglo de los genomas, silenciando genes, activando otros, y con los genes saltarines ubicándose en distintos lugares para formar nuevos circuitos y reinstalar nuevos circuitos reguladores que van formando y construyendo y destruyendo elementos de la vida. Hace 7 millones de años aparecieron en el proceso evolutivo los homínidos en los bosques de África Central. Con ello emergió el andar erguido, la marca más distintiva del linaje humano. La adopción de la bipedestación por parte de un linaje de simios se considera como uno de los acontecimientos más improbables y desconcertantes de la historia de la vida. Y eso vale para todos los seres humanos. Para lograrlo fue necesario una reingeniería completa de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. El doctor Lieberman, autor de este magnífico libro, es el director del Departamento de Genética y una figura clásica, actualmente absolutamente activo, de la Universidad de Harvard. Hubo muchas especies de homínidos. Se dispersaron por África, Europa y Asia. Hace unos 300.000 años apareció un nuevo homínido en África, el Homo sapiens, los primeros de nuestra especie. Casi todos perecieron. Y la especie, nuestra especie, estuvo a punto de perecer. Su refugio fue un humedal de nombre tan intrincado como impronunciable, Markgadikdagadi, en el sur de África. Allí, el Homo sapiens y sus familias permanecieron refugiados. Fíjense ustedes, ¿cuánto tiempo? 70.000 años. Después de aquello, vendrían nuevas migraciones, extendiéndose triunfante el Homo sapiens por toda Europa, Asia, entonces llamada Eurasia, y América. Hace unos 30.000 años cruzaron el estrecho de Bering, a patita, cuando este unía Eurasia y América durante el último periodo glacial, que hizo posible el cruce de Siberia a Alaska, y desde allí, en oleadas sucesivas, poblaron todo el continente americano. Podemos comprender entonces que seamos herederos de una estructura y fisiología
un fenotipo, resultado de un proceso evolutivo de millones de años de actividad física intensa, vital, para defenderse de los depredadores y sustentar la alimentación propia y su grupo familiar. La selección natural y la epigenética fraguaron genomas y epigenomas adaptados a estos requerimientos de actividad física. Para comprender mejor aquello, tenemos que adoptar una nueva lectura y comprensión y referencia de lo que es el fenómeno de la vida. En vez de las acciones literalmente atómicas de pequeñas partículas, se ha ido desarrollando y aceptando crecientemente la visión de que la vida es un complejo increíble de relación de sistemas biológicos. Por eso, cada vez que realizamos actividad física, se orquesta una respuesta sistémica, fisiológica, saludable, integrada, que comprende la totalidad de nuestros órganos y sistemas, que protege nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro corazón. Multitudes de genes modulan su expresión, que preserva, fortalece o recupera la adaptación fisiológica de células, órganos y tejidos. La totalidad de la homeostasis sintoniza con la música de la salud, de la vida. Es la respuesta global a los estímulos provocados por las contracciones de la musculatura esquelética, mediados por cambios epigenéticos que conocemos: metilación del DNA, modificación de las histonas, síntesis y liberación de microRNA, síntesis y liberación de citoquinas, llamadas mioquinas, con efectos autocrinos, paracrinos o como hormonas, y otros como iricina, estimulante del factor neurotrófico cerebral, que estimula ni más ni menos la neurogénesis en nuestros cerebros adultos, cualquiera sea la edad que tengamos, con múltiples efectos para una serie de actividades cognitivas y emocionales y de memoria. La mayoría de las enfermedades crónicas no son independientes unas de otras, como solemos interpretarlas. Su coexistencia en una misma persona es la consecuencia de factores de riesgo y fisiopatologías compartidas. El profesor Petersen, que es una distinguida figura de la medicina danesa y en toda Europa, en la Universidad de Copenhague y como director del Steno Center de Copenhague, desarrolló hace unos 20 años el nuevo concepto de disasoma, que permite comprender las redes de relaciones fisiopatológicas inducidas por la inactividad física y obesidad como factores de riesgo y causalidad de diversas enfermedades crónicas, tal como aquí se observa en este cuadro. Fíjense ustedes cómo la inactividad física produce una serie de fenómenos que llevan a construir factores de riesgo para múltiples enfermedades crónicas, esas y muchas otras. Y ustedes observan que además de estos mecanismos mediados por vía epigenética, ha emergido un nuevo factor patogénico de primera magnitud en el desarrollo de enfermedades crónicas. Es un tipo de inflamación aberrante. Es la inflamación crónica que no tiene síntomas, que pasa inadvertida, pero una vez instalada, salvo que cambiamos nuestra manera de vivir y lleguemos temprano, será causa de múltiples enfermedades crónicas como aquellas y otras de las cuales nosotros conocemos. Esta imagen parece inconcebible, devastadora.
cuarta causa de muerte a nivel global, factor patogénico decisivo de decenas. Estas no son simples afirmaciones, los estudios hay estudios múltiples, estudios muy bien hechos. 35, 40 o más condiciones y enfermedades crónicas, conocida de su masividad y trayectoria ascendente en nuestra población de niños, jóvenes y adultos. La inactividad física, una verdadera novedad y discrepancia evolucionaria, provoca una alteración profunda y sistémica, un desorden completo y pérdida de control de las respuestas epigenéticas evocadas, que se expresarán con el tiempo como enfermedades crónicas. Y este es nuestro drama. Desde los tiempos de la revolución agrícola, lentamente a lo largo de estos miles de años, con un impulso salvaje después de la revolución industrial y como máxima expresión a partir de este siglo XX, la cultura contemporánea, que tantos bienes nos ha aportado con su tecnología y una manera y su urbanización y su manera de vivir, de hábitos de alimentación y formas de vida, con todas las características que ya hemos señalado, se ha transformado hoy día en un verdadero desafío para todo el mundo, tan solo comparable. Y no es casual. Es como la otra cara de la medalla, porque si ustedes se fijan, coincide el tiempo histórico en que enfermedades crónicas, epidemia y crisis climática global aparecen en la historia. Es parte de la arrogancia de la conducta del ser humano basado en el predominio absoluto de la tecnología sin considerar los factores asociados y los impactos sobre la naturaleza y la vida. Las enfermedades crónicas inexistentes en los grupos humanos que aún viven como cazadores-recolectores no ha sido atribuido a su composición genética ni a su menor expectativa de vida, sino a su manera de vivir y a las condiciones de su ambiente social y físico. Su intensa actividad física, alimentos no procesados, pobres en sal, ritmo circadiano estrechamente sincronizado, estresores sociales tan distintos, etcétera, dan cuenta en su conjunto de dicha realidad. Por el contrario, se acrecienta la evidencia que la cultura contemporánea, que tantos bienes nos ha traído marcada por la urbanización y la tecnología, está cambiando profundamente nuestra biología. Eva Jablonka y su copartícipe es una de las personas más notables en el desarrollo de este nuevo concepto, de esta nueva visión que tenemos de la evolución. Y ella plantea fundadamente estas 4 formas que tenemos, las distintas formas de vida de evolucionar, que incluye, por cierto, la selección natural, que sincroniza con la epigenética, que sigue con los aprendizajes a través de los comportamientos que tienen una gran fuerza en el reino animal más allá de lo humano, y que al llegar a los humanos, dado nuestra característica de seres simbólicos, adquiere un poder inigualado en las condiciones de hoy y condiciones futuras. Así, hemos aprendido que la evolución no es solo pasado, es presente. Estamos evolucionando. Todos nosotros estamos evolucionando. Y la cultura se considera hoy como la fuerza más poderosa de la evolución presente y futura.
somos naturaleza y somos cultura. Una fusión de ambas dimensiones. Es la vida, como la vivimos, la gran protagonista que cada día va reescribiendo la expresión de nuestros genes, para bien o para mal. Para bien, fortaleciendo el frágil equilibrio que llamamos salud, o para mal, induciendo factores de riesgo de enfermedades crónicas. Ahí está lo que les señalaba antes, lo saqué de Nature, ¿no? Esta asignación reciente del premio Nobel a través de sus trabajos con los microRNA. Frente a estas realidades, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Emilio, cuando pensé en esta conversación, en realidad, el gran propósito era terminar con estas palabras. La evidencia disponible nos indica la urgencia de lograr que la prevención y promoción de la salud se constituyan como prioridades en este contexto de epidemia de enfermedades crónicas. Es lo que han estado haciendo algunos países, tan solo un puñado, entre ellos los países nórdicos. Hemos podido conocer de cerca esa experiencia. Y otros desde hace un par de décadas, los cuales las han asumido como pilar estratégico, como política de Estado, a la prevención y promoción de salud. Un trabajo y una política intersectorial e interdisciplinaria. Desafortunadamente, decisiones de esta envergadura están ausentes en la mayoría de los países, incluso el nuestro. Por eso tiene plena validez y urgencia la advertencia del director general de la Organización Mundial de la Salud. Cerca de 500 millones de nuevos casos de diabetes mellitus de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, demencia, diversos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas se desarrollarán de aquí al 2030. Si los gobiernos no actúan con urgencia para que la población realice regularmente actividad física. La OMS ha afirmado, existen pocas áreas en salud pública donde la evidencia de la acción requerida sea tan convincente como efectiva y práctica. Antes de finalizar, unas palabras. Más allá de nuestros años, es la fragua de nuevos desafíos, aquello que nos mantiene jóvenes. Ser interpelados por el rumor del mundo y sus dolores. Me atrevo a invitarlos, con cierto pudor, reconozco, a evaluar la posibilidad que esta institución pudiera ejercer un liderazgo convocante para el fortalecimiento de la formación de futuros y actuales profesionales de la salud, en la prevención y promoción de vida saludable. Hacer oír su voz en las instituciones del Estado, sumar voluntades y saberes, hacer germinar la esperanza y el espíritu de acciones compartidas. Podría suceder entonces que Igeia, diosa de la salud, se reencuentre con su padre, Esculapio, dios de la medicina. Si ello ocurriera, Hipócrates estaría feliz. Muchas gracias. So,
los desafiantes, que se besan mucho. Voy a dar la palabra, pero se tiene que dirigir la reunión, haga la primera intervención, así va a ser igual. Te voy a poner como ejemplo lo que pasó en Finlandia con el consumo de mantequilla y grasa, no sé, tenía niveles altísimos de colesterol finlandés, tenía altísima incidencia de infarto. Y vino este médico Pekas, que lo habían pedido, un apellido finlandés que se olvidó ya, pero ya. Y logró, ahí está la asociación entre la ciencia y la política, cuando se hace caso a la ciencia, logró que los supermercados cambiaran absolutamente el tipo de alimentos que vendían y tuvo propaganda, y lograron bajar la incidencia de colesterol y bajar la incidencia de infarto. Esto es un ejemplo de epidemiología muy potente. Pero si vas a la parte genética, había dos alternativas, ¿no es cierto? Que los genes que codifican el colesterol dejaron de tener sustrato para fabricar más colesterol, sería la genética clásica. Y lo segundo, que tú planteas que el medio ambiente modificó el gen, así que es poco probable. Entonces, el concepto de epigenética, ¿cuánto es que el fenotipo, que puede ser un poco distinto al gen, ¿no es cierto? Es por cambios ambientales de este tipo que actúan en el efector del gen, y cuánto es lo que tú planteabas desafiante, que el medio ambiente modifique el gen, ¿ya? Sí. Porque yo creo que a veces se defiende de cambiar el tipo de animal, de persona, de lo que sea, de planta, una genética muy fuerte. Gracias a eso lo estamos mutando a cada rato. Hay modelos experimentales, la parte más sólida de esto, información tiene. Sí, bueno, es una pregunta muy desafiante, por supuesto, y está respondida. Después, bueno, detrás de esto, créanme, cada palabra, cada frase, he sido simple un mensajero, ¿ah?, de lo que tantos y por tantos años han estado trabajando intensamente, siendo bien incomprendidos por sus pares, esa es la verdad. Pero para la pregunta de Emilio, que es muy importante, a ver, en el fondo lo entiendo de esta manera. Es posible que personas que tienen, porque las existe, un pequeño porcentaje de personas tienen hipercolesterolemia por un gen, ¿no es verdad? ¿Ah? Y no solo hipercolesterolemia, apolipoproteína A, ¿no? Y ambos factores son predictores muy pesados, muy fuertes de enfermedades cardiovasculares. Pues bien, el cambio de manera de vivir centrado en 5 criterios básicos: actividad física, dieta saludable, no fumar, mantener peso dentro del índice de masa corporal normal, beber poco alcohol. 5 criterios. Tienen más poder desde el punto de vista de modificar el riesgo que la coexistencia de estos dos elementos. En un estudio fantástico que se ha hecho de evaluación del estudio que todos conocemos, el estudio de las enfermeras, que lleva ya 70 años, con más de cerca de 200.000 casos que van en la tercera generación, el resultado es muy notable y apunta incluso en términos más globales a la respuesta a tu pregunta. Y uno de esos factores que siempre ha estado, porque, a ver, por supuesto en ciencia no todo el mundo está de acuerdo en algo, ¿eh? Y esto sigue siendo lo mismo, ¿no? En genética, ¿no? Pero por supuesto, y en evolución hay diferencias. Sin embargo, hay evidencias que son demasiado poderosas. Y respecto de ampliar la respuesta a la pregunta que planteara Emilio, es que los factores genéticos, porque ha sido una pregunta clave, y han podido evaluar a través de decenas de años,
con exámenes periódicos en estudios clásicos de las enfermeras en Estados Unidos, que los factores genéticos asociados a riesgo en enfermedad cardiovascular, fíjese la cifra, no superan el 20%. Son bajo el 20%. Y el resto, el 80% restante, es manera de vivir, factores de riesgo ambiental. Cuanto más factores de riesgo ambiental de comportamiento deseable tenemos, no hay solo una suma aritmética, sino que en realidad hay un impacto geométrico. Quiero contarles una anécdota. Yo me he creído tanto el cuento que desde hace años les digo a mis hijos, en los últimos 6 meses ya me vine caminando de Temuco a Santiago sin que ustedes se dieran cuenta. Estoy caminando alrededor de 1000 kilómetros anuales, a veces 1200, a veces 800. Y me ha ido bien, no solo con los marcadores, sino que también desde el punto de vista de la salud. O sea, pero esto un caso, es una golondrina, pero en realidad la evidencia es formidable. Pensé en traer, pero recién, múltiples trabajos a los que estaba revisando dan cuenta de este poderoso impacto. Y en realidad es lo que están viendo los países nórdicos. Por ejemplo, una cifra que me grabé porque intuí que en la conversación iba a salir este tema. Fíjense ustedes. Prevalencia de diabetes en Chile en la última encuesta, ¿no?, de salud. Me parece que hace 3 o 4 años atrás. Prevalencia de diabetes en la población adulta en Chile, 14.8%. Ahora, el promedio esconde las diferencias. En los sectores más educados es menor. Y en la población vulnerable supera lejos el 20%. Lejos en Chile, el 20%. Dinamarca, 4.7%. Los daneses han logrado lo que parecía imposible. Han aplanado la curva de la incidencia de diabetes. Solo con socializar a través de un trabajo, por supuesto, un trabajo de largo aliento. Llevan casi un cuarto de siglo trabajando en esto. ¿Qué es lo que he podido aprender de la experiencia danesa? Que la educación parte, lo que decía el doctor Márquez, hay que educar a los futuros padres y futuras madres, ¿no? Y luego en la educación parvularia, y en la primaria, y en la secundaria, y a propósito de la experiencia finlandesa, los nefrólogos, de ahí partió nuestra amistad con Emilio, por ser nefrólogo, ¿no? Los daneses tenían en los años 50 el peor riesgo cardiovascular de toda Europa. El peor riesgo cardiovascular de toda Europa. O sea, lejos peor que el nuestro hoy día en Chile. Y cambiaron la figura. ¿Cómo lo hicieron? A través de lo que están haciendo los daneses. Un esfuerzo en todos los niveles, Educación, cambio de la legislación, artículos en el día a día, acciones en niveles locales y apoyo de todo tipo y persistencia en este esfuerzo como políticas de Estado a través de los gobiernos. Pregunta. O sea, cada uno ve un poco la perspectiva de lo que trabaja. Yo trabajo en enfermedades infecciosas y las enfermedades para mí tradicionalmente se distinguían en enfermedades transmisibles, las infecciosas no transmisibles, lo cual también hay un cambio de paradigma. Y hace poco escuchamos acá conferencias de enfermedades crónicas que ahora se clasifican como enfermedades transmisibles culturalmente. Eso es. Y eso es lo que está pasando, claro. Así quería destacar ese cambio que ya está ocurriendo. Absolutamente. Y por eso la afirmación y la justificación de este texto, ¿no?, de que hoy día la cultura supera a todas las otras fuerzas.
porque es un doble mecanismo, y esto es lo tremendo y lo preocupante. Tradicionalmente, la herencia tiene una línea de transmisión vertical, por supuesto, las células germinales, pues. Pero en la cultura, lo tremendo es que existe también evidencia de que hay transmisión vertical, ¿no? A ver, los hábitos de nuestros padres, está esto muy bien definido en el caso de los padres, o sea, varones. Los varones, a través del espermatozoide, se transmiten por microRNA y eluden el fenómeno inicial en las primeras etapas del desarrollo de bloqueo total de las líneas, de las marcas epigenéticas, como quien dice, partir de nuevo, que es un fenómeno natural del desarrollo. Pues bien, estas marcas microRNA eluden ese borramiento. Por lo tanto, fíjense ustedes, los hijos siguen los hábitos culturales de los padres. Y del respecto de las madres, el mejor ejemplo es el invierno de hambre holandés. Cuando estaba por terminar la Guerra Mundial, los alemanes sitianos no pudieron vencer a los holandeses, pequeño país, no pudieron vencer los alemanes con su enorme fuerza, el año 45, 44. Y entonces, como castigo, les impusieron un cerco de hambre completo. Murieron miles. Y de los que sobrevivieron, han hecho estudios fantásticos los holandeses. 3 generaciones que observaron que las madres que concebían, los hijos de quienes nacieron de las madres que habían vivido el invierno de hambre, presentaban mayores índices de obesidad, de hipertensión arterial, de cardiopatía coronaria. Y alteraciones también de las enfermedades mentales, los nietos también, 3 generaciones después. En consecuencia, aquí resulta que la concepción tradicional de la ética se amplía, de la bioética médica. Tradicionalmente, por supuesto, y no había otra manera, era para cómo lo hacemos de la mejor manera con nuestros pacientes, los que están viviendo. Ahora es también una ética, se amplía lo intergeneracional. Lo que hagamos hoy o lo que dejemos de hacer hoy, en realidad va a tener impacto tremendo para las próximas y no sabemos cuántas generaciones. Bueno, quiero agradecerle al doctor Pinto su presentación desafiante e interesante de este camino desde el África profunda de nuestros genes a lo que somos hoy día. Y quería llegar a un comentario sobre la epigenética. Yo soy cirujano, no soy genetista, pero esto lo leí por ahí hace un tiempo. Me causó mucha impresión. Si María aporta un óvulo, posee un espermio, y este embrión se implanta en Jacinta, el tema de los úteros arrendados, hoy día la sociedad es un proceso que existe en el tema de infertilidad y otros, se ha visto que la epigenética explica la transmisión de Jacinta en ese niño que se está formando, de traspaso de RNA a través de la placenta, por lo cual la madre, en este caso una madre que es biológica, que no es genética, influye sobre el desarrollo de ese hijo y de lo que va a ser en el futuro. Y eso explica también por qué muchas veces los hijos heredan de su madre natural, ¿no es cierto?, en un embarazo normal, en padre, hijo, producto de una vida conyugal, ¿no es cierto? Y tiene muchas cosas de las madres también, es decir, el efecto modulador de la madre a través de la epigenética y esta migración de RNA hace que estos niños sean distintos. Por lo tanto, no es gratis si uno dice, yo me quiero ahorrar el embarazo, voy a contratar a alguien, le paso mis cromosomas maternos y que me lo tienen y me entreguen este paquetito. Ese paquetito no va a ser el mismo que se hubiera generado en el vientre de efectivamente la madre. Yo creo que esto y muchas cosas que desconocemos aquí nos saltan un montón de dudas del efecto de las enfermedades, el medio ambiente, las infecciones, en las enfermedades crónicas. Yo creo que nos pasa, somos producto de un andamiaje genético, yo por lo menos que conozco poco, pero intuyo que es tremendamente importante y que no somos producto de una estructura de ADN, sino que de un intercambio de muchas cosas. Así que muchas gracias por motivarnos en este pensamiento. Juan, solo para en la misma ampliando la explicación,
es la maravilla de por qué. Ustedes tendrán casos conocidos, y nosotros también, todos conocemos, de por qué esta maravilla de que los hijos adoptados se parecen tanto a sus padres y a su madre. Eso es, pues, eso es. Más aún, los suecos, que tienen una cohorte fantástica de twins, los de twins homocigotos. O sea, a ver, los únicos seres humanos que son genéticamente iguales 100% son los gemelos homocigotos. Los suecos tienen estudios fantásticos y revelan que gran parte de las características, que en la medida que esos gemelos univeterinos van haciendo sus vidas propias, van cambiando sus marcas epigenéticas y sus maneras de vivir fuera de la casa establecen el verdadero riesgo de cuán felices son en su vida y del tipo de enfermedades que contraerán a lo largo de la vida. Eso es un muy buen ejemplo de la fuerza de estos mecanismos de los que hemos hablado. Felicitaciones, primero, maravilloso el tema, fascinante. Pero quería hacer el comentario, yo soy oftalmóloga, a raíz de la potencia que tiene solamente el ambiente, sin factores, digamos, hereditarios. En lo que acabas de decir, tú, los gemelos univitelinos, hay ejemplos con respecto al desarrollo de la miopía y la importancia que tiene la fuerza ambiental. Ejemplos de dos niños, por ejemplo, en un caso famoso, dos niños que nacieron en Colombia, univitelinos, gemelos. Los dos fueron adoptados. Uno se quedó en Colombia, en las granjas, y en la vida del ambiente colombiano, y el otro se fue con una familia a Nueva York. Esos dos niños se encuentran a los 24 años. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos usa lentes de miopía? Es del mal. Ahí no hay transmisión, no hay nada. Esa es la pura fuerza impresionante que tiene el ambiente en la modulación, como dices tú, epigenética. Nosotros en miopía se ha calculado que para el año 2050 el 50% de la población va a ser miope, un 10% alto miope, y exclusivamente por la magnitud pequeña de los años, digamos que no podemos hablar de herencia epigenética, solamente por el impacto ambiental que estamos teniendo, y se ha visto que, bueno, ustedes saben, la exposición a la luz solar, lo mismo, dejamos la pradera demasiado rápido, entonces ya nadie está expuesto a la luz solar, y ni hablar de lo que pasó en la epidemia de COVID, en que aumentamos nuestra relación con los aparatos electrónicos, que al respecto. Así que es impresionante este tema. Pues felicitaciones y gracias. Gracias, doctora. Doctor, Muchas gracias, doctor. ¿Aló? Muchas gracias, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho y casi sigo sus conclusiones porque yo soy diabético y bueno, hay diabético 2 y camino 5 kilómetros por lo menos 5 veces a la semana y etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, claro, a la edad que tiene uno y actualmente la expectativa de vida al nacer van aumentando. Antes eran 30, 40, ahora estamos en 80 años. Entonces, la humanidad como especie ¿está realmente en peligro o logra superar todo esto que se ha conversado ahora? Yo jugué mucho fútbol, hice mucho deporte y nunca me senté en una pantalla más de 6 horas en una cosa. O sea que, ¿qué pasa con el desarrollo de la humanidad? Porque están todos creciendo y llegando a muchas mayores edades. Se comprende que sería tan pretencioso, tan pretencioso responder a esa pregunta que como ser humano también la tengo. Igual que todos, cada vez más, cuando estamos, ¿cómo va a ser un milagro que estemos con las edades que tenemos? Estemos conversando y estemos pensando y estemos planteándonos desafíos. Igual que ustedes, yo estoy convencido de que lo que nos da sentido en la vida es cuando uno es capaz de inventar. Hay que inventar desafíos. Y ahora tenemos uno grandote. Y la verdad es que hay evidencia fantástica que este tesoro evolutivo tenemos que sacarle lustre. Miren, les voy a contar algo que no puedo dejar, que es indirecto pero refuerza este planteamiento, para ver el poder de la naturaleza que tenemos dentro y del aprendizaje evolutivo.
a mí esto ha sido una de las cosas más geniales que he podido aprender. ¿Cuál es el origen? A propósito de lo improbable, lo altamente improbable que estemos aquí nosotros, los humanos, antes que nosotros, los mamíferos. Fíjense ustedes, miren lo que pasó. ¿Cómo fue posible la evolución de la viviparidad? Hace unos 170 millones atrás, se calcula, porque se ha individualizado, un virus, el doctor Wolf sabe mucho de eso, un retrovirus infectó a un ancestro de quienes iban a evolucionar más tarde como mamíferos. Y ocurre que este virus, este retrovirus, tiene en su envoltorio un gen que produce una proteína que se llama sincitina. Y ocurre que la sincitina es la enzima que hizo posible la creación del sincicio trofoblasto, que es la capa nutricia que hace posible la nutrición y la viviparidad y la comunicación, ¿no?, de eliminación de desecho y nutrición. Por lo tanto, somos vivíparos gracias a que llevamos en nuestro genoma, porque estos virus famosos, estos retrovirus, tienen una gracia, tienen una enzima que hace posible que desde el RNA se incorporen al DNA, y es lo que hicieron. Y desde entonces llevamos este retrovirus activo, y miren la maravilla de la naturaleza, solo activo para la placenta, el lenguaje metafórico. Nuestro genoma y nuestros circuitos epigenéticos y de genes saltarines le dijeron al retrovirus: si te portas bien y si te quedas tranquilo, te dejamos vivito, pero solo en la placenta, y silenciado en el resto del organismo. Y así lo hicieron. Y seguiremos viviendo y teniendo hijos, y hasta mientras no se nos desordene tanto los mecanismos regulatorios, que el retrovirus se active fuera de la placenta. A veces ocurre que se activa y es causante de enfermedades neurológicas. Esa es la fuerza de la naturaleza. Muchas gracias. Realmente, doctor, una extraordinaria conferencia, muy entretenida además. Yo no iba a hablar, pero como usted habló de placenta y como este ha sido un diario de investigación durante toda mi vida, en la que he tenido que competir seriamente con los gatos del hospital y con los fabricantes de cosméticos, por lo que representa desde el punto de vista, digamos, exacto, la placenta, los componentes que tiene. Pero la presentación que yo hice cuando me introduje a la Academia de Medicina se llamaba La placenta humana. Y era un diario de vida o un eje de ruta. Un verdadero crucigrama a definir. Y lo que usted acaba de expresar es una cosa muy importante, porque de todo lo que usted dijo es tan relevante, a todos se nos olvidan esos 9 meses que transcurren en la vida del feto en el útero. Y ese órgano tan despreciado que es la placenta, que una vez que nace el feto, lo botamos por distintas maneras, muy pocas veces se estudia, salvo en aquellos casos donde hay una investigación orientada a una área específica, ¿no es cierto?, de gente que trabaja en esta área. Pero yo creo que lo que usted dijo es muy relevante en muchos aspectos, porque no nos olvidemos que la placenta no es un órgano materno, es un órgano fetal. Y eso es muy importante. Y la epigenética de la madre, ¿no es cierto?, tiene muchísima influencia sobre lo que ocurre con esa placenta y con ese feto. Y estoy completamente convencido de ahí cuando yo digo hoja de ruta o diario de vida, es que si nosotros pudiéramos investigar a fondo un órgano que se desarrolla desde cero a la muerte, la placenta al final del embarazo es un órgano viejo, un órgano que ya no tiene funcionamiento biológico adecuado. O sea, transcurre un ciclo biológico como la vida, de lo que va a ser ese feto que nace en ese momento hacia adelante. Que si nosotros pudiéramos interpretar lo que ocurre en un órgano que es genéticamente igual al feto, ¿cierto?, durante esos 9 meses, y los factores epigenéticos que actúan sobre ese órgano,
podríamos anticipar seguramente muchas de las enfermedades que usted menciona, ¿no es cierto?, con tiempo. Es decir, este paciente va a sufrir diabetes tipo 2, este paciente va a sufrir arteriosclerosis, etc. Esa ha sido la incógnita de mi vida. Yo, la verdad que dejé, lamentablemente, por esto de la burocracia académica, dejé de trabajar con la placenta, pero sigo pensando que si tuviera que volver a empezar, lo volvería a hacer de nuevo, porque es un órgano tremendamente atractivo desde ese punto de vista. Pero creo que a lo mejor ahí podríamos responder algunas de las inquietudes que usted plantea, especialmente cuando hizo mención a la sensitina, ¿no es cierto?, como un elemento clave en el desarrollo del feto. Muchas gracias. Es usted. Usted. Gracias por la cena. Muchas gracias, doctor Pinto, súper interesante. Nosotros somos un grupo que venimos de la psicología y de las ciencias sociales. Por lo tanto, ha sido muy interesante. Pero yo tengo alguna pregunta que me gustaría saber qué es lo que usted ha investigado y ha visto respecto a la epigenética, ¿no es cierto?, y el impacto de los aspectos más bien psicológicos, emocionales, contextuales, ¿no es cierto? Esa es una pregunta. Y la otra, porque entiendo que hay un gen de la esquizofrenia, un gen de la depresión, etcétera. ¿Cómo todo esto influye? ¿Qué estudios, qué es lo que ha leído usted respecto a esto, digamos? No tanto las enfermedades crónicas convencionales, sino que cómo la parte más psicológica y social influye. Esa es mi pregunta. Gracias. Tu pregunta es fantástica, fantástica. Yo pensaba sin incorporarla, pero tenía que mi señora y mis hijos me decían: te vas a pasar del tiempo y no vas a dejar tiempo para la pregunta, que es lo más importante, y la conversación, Así es que, por supuesto, fue una poda para tratar de compartir el núcleo, pero sí, es clave. En realidad, hoy día hay una revolución en la comprensión del origen de las enfermedades mentales. Es el mismo tipo de revolución, desde el punto de vista de sus conceptos básicos del resto de las enfermedades crónicas. Y estamos hablando de toda la variedad de la divergencia neurológica, esquizofrenia, ¿no?, depresión, y lo que es más común en la vida, el cómo tú te sientes en la vida, cuál es el grado de estrés que te desarrolla el vivir y cómo enfrentar las dificultades de la vida. Bueno, el que abrió un camino en este sentido fue un fisiólogo de apellido Meaney, me imagino que se pronuncia Miney, ¿no? 20, 30 años atrás, hizo una experiencia muy simple, como todos los geniales científicos, ¿no es verdad?, que descubren, como el mismo Darwin, que hizo a partir de una observación, ¿no?, cambió completamente, ¿no?, la comprensión de la vida. Lo que hizo este investigador, un neurofisiólogo, fue tratar de manera distinta y comparar los resultados a una ratoncita mamá, a un grupo de ratoncitas mamá. Las cuidaron mucho, nutrición sana, no sé si le pusieron música, pero un ambiente de crecimiento y desarrollo absolutamente ideal. ¿Cuáles fueron las características de las ratoncitas hijas? Igual que su madre, cariñosas, juguetonas, lo pasaban muy bien. En otro grupo, en paralelo, a las ratoncitas mamás les produjeron estrés tremendo durante su vida, que los ratones tienen periodos muy breves, digamos, así que es poco tiempo el que se requiere de investigación, con ruidos, con choques eléctricos cada vez que iban a alimentarse, con un grado de estrés insostenible. Resultado, con las ratoncitas hijas, se autodevoraban entre ellas. Estudios epigenéticos, porque estábamos ya con un desarrollo suficiente y pudo hacer estudios epigenéticos. Marcas increíblemente distintas, ¿no?, con patrones que, ¿no?, estaban profundamente alterados en aquellas áreas nerviosas relacionadas con, ¿no?, el estrés y, en fin, los neurocientíficos saben más de esto. Y desde ahí para adelante está claro.
Es dramático lo que les pasa a los niños. Esto está súper bien estudiado. De los hogares vulnerables en donde no reina lo que podríamos decir protección, cariño, amor, juego. Esos son los niños que desgraciadamente se transforman en personas que no solo no controlan sus emociones, tienen una visión distorsionada de la vida, carecen de valor, de identidad, de significado. Y en Santiago y en todo el mundo vivimos, sabemos de lo que ellos son capaces de hacer. En el fondo, ellos son el resultado de un largo proceso de maltrato, Y esto ocurre así cada vez que, porque surge esto parte antes de la concepción, El cómo somos después de nacer tiene una historia larga. Y esa historia larga hoy día sabemos, fíjense ustedes, comienza desde la vida de nuestras abuelas. Llevamos en nosotros marcas epigenéticas, micromoleculares, que desafían nuestro concepto estrecho de razón. Y por eso, ¿a cuántos de ustedes no les pasa ahora que son todos, yo creo, abuelos y abuelas como nosotros, ¿no es verdad? Dice, pero sí, este rasgo es igual a su abuela, no a su abuela, a veces a su bisabuela. Bueno, eso es. Por lo tanto, en realidad hoy día los determinantes sociales y los determinantes culturales, tal como lo planteaba Juan, los determinantes sociales y los determinantes culturales, hoy día sabemos que tienen una interfase biológica que es la epigenética. Es muy importante ampliar nuestra mirada. Esto me recuerda a algo que hizo el más grande de los biólogos, que usted que se dedica a esto de ubicarlo, el científico Simpson, ¿no? El más grande de los biólogos, que falleció no hace mucho. Él inventó un término que se llamaba la consiliencia. ¿Qué quería decir con consiliencia? La fusión de todos los saberes. Tenemos que ampliar nuestra mirada para poder comprender la vida, al mundo, comprendernos nosotros, comprender a los otros y tener una existencia de vida que valga la pena. Muchas gracias, Arturo. Hasta la siguiente mañana. Un aplauso a Arturo Pinto.